San Ezequiel Moreno, insigne profeta para nuestros tiempos. San Ezequiel Moreno es un gran profeta para nuestros tiempos, un profeta casi silenciado por su propia orden, que no ha difundido su pensamiento. Él es más conocido por haber sido misionero en Filipinas y después enviado a Colombia como restaurador de la antigua provincia Agustino Recoleta, donde es nombrado obispo de Pasto, Colombia, conocido también como el Agustino Recoleto, que padeció un cáncer en la nariz y aceptó y se abrazó a su cruz con amor. Se sometió a intervenciones quirúrgicas en extremo dolor porque no quería que usaran anestesia. Es el santo patrón de los enfermos de cáncer. Fue canonizado porque por su intercesión una mujer fue curada de cáncer. Sin embargo, ni los feligreses atendidos por su orden, ni aquellos laicos que ellos forman en su carisma, conocen este aspecto de San Ezequiel. Por boca de los formadores de la orden, cuando ellos hablan de San Ezequiel Moreno, evitan difundir su pensamiento. Estuve buscando en su orden pensamientos, para hacer un short y no encontré nada de esto, lo hallé donde no hubiera buscado. Vean y juzguen, pero sobre todo valoren estos valientes y valiosos testimonios emitidos por el propio santo. Una lástima que siga siendo silenciado como se pretendió hacerlo en su tiempo, porque como verán es un profeta muy actual, contra las ideologías mundanas, el liberalismo y la apostasía en la iglesia. Antes haré una breve semblanza de su vida para aquellos que desconocen a este santo, por lo que pasaré muchos detalles de su biografía de alto por no ser el objeto de este video. Se dice que Dios elige a los humildes para hacer cosas grandes, y los orígenes de él fueron muy humildes. Nacido en el año 1848 en Alfaro, La Rioja, sus padres, Félix Moreno y Josefa Díaz, eran de extracción humilde y de religiosidad acendrada. Su padre fue un modesto sastre, conocido por su piedad. Ezequiel fue el tercero de 6 hermanos, asistió a la escuela pública, formó parte de la capilla de música del pueblo y sirvió a las monjas dominicas de monaguillo y sacristán. De 1861 a 1864 cursó latinidad con intención de ingresar en el noviciado misionero que los agustinos recoletos tenían en el vecino pueblo de Monteagudo, donde ya se encontraba su hermano Eustaquio. El 21 de septiembre de 1864 tomó el hábito religioso y al año siguiente pronunció los votos y el juramento de pasar a las misiones de Filipinas. Entre 1864 y 1871 completó su formación teológica y espiritual en los seminarios de la orden. El 2 de junio de 1871, a los 23 años de edad, recibió la ordenación sacerdotal en Manila. Por 13 años de 1872 a 1885 ejerció el ministerio sacerdotal en varias islas de Filipinas, Palawan, Mindoro y Luzón. Sus ocupaciones fueron las ordinarias de un párroco de la época: misa diaria, catequesis infantil, homilía dominical, atención a los enfermos, dirección de asociaciones católicas, catequesis, atención a los enfermos y las correrías misionales por los campos de sus parroquias. En 1885 regresa a España para ser prior del noviciado de Monteagudo. Por 3 años se dedicó a la formación de los futuros misioneros. En estos años la comunidad era el centro de su vida, pero nunca la quiso aislada del mundo circunstante. Prestaba gustoso sus servicios a los párrocos vecinos, atendía a las comunidades religiosas de la comarca y en momentos de penuria se volcaba en ayuda de los necesitados. Durante la carestía de 1887 llegó a socorrer diariamente a unos 400 menesterosos. De ordinario eran más de 300 los menesterosos que se acercaban diariamente a la puerta del convento en demanda de una comida regular. A finales de 1888 Ezequiel es enviado a Colombia, donde residirá hasta principios de 1906, cuando la enfermedad lo obligó a regresar a España. El martirio voluntario. A finales de junio de 1905 advierte la presencia de unas llagas malignas en la nariz. Se siente débil, con la cabeza cargada y molestias en la boca. Sin embargo, permanece haciendo por meses su vida de siempre. A finales de octubre le confirman que sufría un cáncer maligno. Él serenamente dirá: "Me he puesto en las manos de Dios. Él hará su santa voluntad". Se le ordena viajar a Barcelona, para ser operado por un célebre cirujano. Él, acatando la voluntad de su clero, sale rumbo a Barcelona.
a pesar de los intensos dolores, y jamás se le escapa un lamento y prosigue con sus actividades. El 10 de febrero llegaba a Madrid, pero tan desmejorado que los religiosos de su orden no le permitieron seguir a Barcelona. El 14 era operado en la Clínica del Rosario, donde soporta con heroísmo grandes torturas, sin molestarse, sin quejarse, sin un movimiento de protesta. Le extirpan las tumoraciones de ambas fosas nasales, el vómer y el hueso etmoides, y la resección completa de la nariz. Le rasparon el velo del paladar, el cielo de la boca y otros tejidos cancerosos. Varios de estos cortes y raspamientos los soportó en estado de plena conciencia, porque la situación especial de su lesión aconsejó la suspensión de la anestesia. Lo mismo sucede el 29 de marzo, durante las cauterizaciones, raspamientos y amputaciones de los apéndices cárnicos que periódicamente se le reproducían en la boca. Pero todos estos procedimientos, lejos de aliviarlo, incrementaron sus tormentos y no le devolvieron la salud y ni siquiera aliviaron sus dolores. Consciente de la proximidad de su fin, el 31 de mayo decide abandonar Madrid y viaja a Monteagudo para rendir su alma al Creador al lado de su amada Virgen del Camino. Dice: voy a morirme al lado de mi madre. El 19 de agosto, tras ajustarse él mismo las ropas de la cama y con la mirada fija en el crucifijo, exhalaba su último suspiro. En vida dedicó de 5 a 6 horas diarias a la oración vocal y mental, practicó la penitencia corporal y la negación espiritual, ayunos, disciplinas, silencio, sumisión a la voluntad del superior. Tenía una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Eucaristía y a la Virgen. A partir del año 1899, su devoción de los dolores internos del Sagrado Corazón confirió a su vida un tinte más penitente y abnegado. Fue canonizado el 11 de octubre de 1992 por el Papa Juan Pablo II. Su cuerpo incorrupto se venera en la iglesia del convento de Monteagudo. Su profundo sentido católico le condujo a una inquebrantable fidelidad a la iglesia. San Ezequiel Moreno fue un preclaro defensor de la Iglesia en su enfrentamiento con el liberalismo en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX. Esta faceta no ha sido tan difundida por su orden, los que hablan poco o nada de ello, aunque a pesar de ese velo, se le reconoce por alzar la voz en contra de los abusos cometidos por el liberalismo contra la fe y la Iglesia católica. A esos que callaban les dice: esos católicos tolerantes, condescendientes, blandos, dulces, amables en extremo con los masones y furiosos enemigos de Jesucristo, guardan todo su mal humor para los que gritan viva la religión. Y la defienden sufriendo continuas penalidades y exponiendo sus vidas. Para ellos, estos últimos son exagerados e imprudentes, que todo lo comprometen, con perjuicio de los intereses de la Iglesia. Buscando un ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que él hacía, dice: Jesucristo llamó raposa al rey Herodes, así, nominatim. San Juan, el apóstol de la caridad, habla nominatim contra Diótrefes. Y si San Pablo pudo encararse con Elimas el mago, y decirle lo que le dijo, ¿no podremos nosotros hacer lo que es menos que eso? Vivimos los mismos tiempos, donde quieren ser dulces con los enemigos de la Iglesia y severos con los que la defienden. Es más, desde su tiempo a los tiempos actuales esa actitud de defensa de los enemigos y persecución de los que guardan fidelidad a la Iglesia ha ido creciendo a través de los años. Vemos como hoy la Iglesia recibe afectuosamente a los enemigos y perseguidores de Dios y su Iglesia, mientras persiguen y denigran a sus pastores que se esfuerzan por preservar la fe, la doctrina y tradición de la Iglesia. Jesucristo es misericordioso, dicen aquellos, para justificar su dudosa actitud, donde se convierten en candil de la calle y oscuridad en su casa. Jesucristo es misericordioso, es cierto, pero no era tolerante con el pecado y mucho menos bendecía el pecado, como dice San Ezequiel. Al adúltero Herodes no le dijo: ven con tu nueva pareja, la mujer de tu hermano, que los voy a bendecir, y les voy a seguir dando la comunión aunque vivan en pecado. De Herodes, como recuerda San Ezequiel, dijo: díganle a esa zorra. Muchos santos no tuvieron temor de enfrentarse a emperadores y reyes que se levantaban contra Dios. Ahora parece que hay que acostarse en silencio, sin protestar con el enemigo. Nos piden ser amables y callar. San Ezequiel sigue diciendo:
Es un error, y error funesto a la iglesia y a las almas, transigir con los enemigos de Jesucristo y andar blandos y complacientes con ellos. ¿Qué bienes se han conseguido con las blanduras y coqueteos con los enemigos de Jesucristo? ¿Qué males se han evitado, pequeños ni grandes, por esos caminos? No se consigue otra cosa con esa conducta que afianzar el poder de los malos. El santo es un profeta para nuestros tiempos convulsos, fue reprimido en su tiempo y diría yo que aún su orden ha mantenido cierta censura sobre su lucha contra los enemigos de la iglesia, y el deber de los pastores de defenderla a costa de todo. Varios fueron los que se elevaron contra San Ezequiel Moreno para pedirle prudencia. Lo acusaron de tener un discurso que era perturbador para el orden público, decían que él era enemigo de la paz, pero ante ello, él firmemente respondía: prudencia no es ocultar la verdad solo por no concitarse el odio de los partidarios del error. Sería prudencia de un pastor que, por no disgustar a un lobo, deja que éste entre al rebaño. Esta clase de prudencia insensata, Dios a veces la tolera, pero no la bendice. La bendicen muchos sabios del mundo, pero Dios la reprueba. No teman la persecución al defender la verdad. Y mueran, si es preciso, como mueren los héroes, los mártires, los confesores de la fe. En sus tiempos como en los nuestros, muchos por no querer perder ciertas ventajas y comodidades preferían y prefieren conciliar con el espíritu del mundo, prefieren ceder a perder ciertas comodidades. San Ezequiel les decía: ánimo, católicos de veras, y perseverancia en la lucha. No os dejéis engañar de los que hablan de una falsa paz. Para muchos el gran mal es perder esa falsa paz del egoísta y las ventajas materiales. Para el buen católico, el gran mal es perder la fe y ver que ésta desaparece de su tierra querida, del pueblo en que nació, acaso de los amigos del alma y de la familia amada de su corazón. Para el hombre que cree que vale todo lo temporal, si se ven en peligro los bienes eternos para los seres que ama. Ante ese laicismo que busca expulsar a Dios de la sociedad, de las escuelas, de los gobiernos, de las leyes, incluso de los templos, él levantaba su voz y exclamaba fuertemente: ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! En las naciones, en los pueblos, en las familias, en los individuos, ¡viva Dios! En los gobiernos, en los congresos, en los tribunales de justicia, en las academias, universidades, colegios y escuelas. ¡Viva Dios! En la legislación, en los usos, en las costumbres, en los templos, en las calles, en el campo, en el mar, en todo y en todas partes. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Podemos exclamar contra los que quieren hacerlo igual o de peor condición que a Mahoma o Confucio, proclamando la libertad de cultos en su más generosa amplitud. ¡Viva Dios! Pueden pronunciar nuestros labios contra todos los que quieren prescindir de él, creyendo que la solución del problema religioso es la separación de la Iglesia y el Estado, como lo creen los liberales. ¡Viva Dios! Él sabía que es propio de un siervo de Dios el cuidar, el proteger las ovejas del rebaño que Dios les ha confiado. Hoy vemos cómo le abren las puertas a los lobos, y sus propias determinaciones hacen que esos lobos persigan con más fuerza a la iglesia. Incluso están transformando en tiernos lobos a muchas ovejas que ya no tienen ni conocimiento ni conciencia de nada. Como algunos valientes ministros, sacerdotes, obispo y cardenales de hoy, San Ezequiel decía: no puedo callar. Soy obispo precisamente para enseñar la verdad a mis diocesanos. Soy pastor para dar a mis ovejas la voz de alerta contra los que, bajo disfraz de ovejas, pretenden introducir en mi rebaño pastos envenenados, doctrinas condenadas por la Iglesia. Hablaré al menos cuando oiga que se hable contra Jesucristo o su Iglesia, sembrando entre mis hijos la duda, el desaliento y el error. Es un error, y error funesto a la iglesia y a las almas, transigir con los enemigos de Jesucristo y andar blandos y complacientes con ellos. Mayores estragos ha hecho en la iglesia de Dios la cobardía velada de prudencia y moderación, que los gritos y golpes furiosos de la impiedad. Él sabía que un siervo de Jesucristo no podía ser un cobarde. Los tiempos de ocultarse y temblar ante el poder de turno llegaron a su fin cuando el Espíritu Santo se derramó sobre su iglesia en Jerusalén y los apóstoles recobraron la valentía perdida. San Ezequiel decía: solo un miedo está permitido a los sacerdotes y sobre todo al obispo.
El miedo que tuvo el gran obispo San Hilario de Poitiers, y expresó con estas palabras: tengo miedo del peligro que corre el mundo, de la responsabilidad de mi silencio, del juicio de Dios. No tengamos otro miedo que ese de San Hilario. El miedo del peligro que corren las almas que nos están encomendadas. El miedo de la responsabilidad que nos puede caber por nuestro silencio, y el miedo del juicio de Dios, en el que se nos pedirá cuenta de si el error avanzó, de si el vicio prosperó, de si las almas se perdieron por nuestro silencio. Lluevan, pues, insultos sobre nosotros por hablar, pero librémonos de esa tremenda responsabilidad y de la terrible cuenta que nos pediría el juez supremo. Hasta el final, en su testamento San Ezequiel pide: confieso, una vez más, que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia, y reinado de Jesucristo y ruina de los pueblos y naciones. Y queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde expongan mi cadáver, y aún en el templo durante las exequias, se ponga, a la vista de todos, un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Creo que uno de los venenos más activos y eficaces con que cuenta el infierno, es la mezcla de la verdad y el error, de lo bueno y de lo malo. Y este veneno es el que están tomando muchos, y dándolo a tomar a otros. Yo he gritado contra ese mal, y aún lo he sufrido por gritar. No me arrepiento de haber gritado. Si en ese punto tengo que arrepentirme, será de no haber gritado más. Ahora tú elige, del lado de quienes estás. Para los que quieren saber más, pueden buscar Cartas de San Ezequiel Moreno. Aparecerá el sitio Internet Archive, que tiene un archivo para leer en línea, cartas pastorales, circulares y otros escritos.